Bendito Padre, hoy hemos venido aquí, Señor, para darte gracias, para honrarte, Señor, para alabarte, suplicarte el perdón de nuestros pecados y también para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos concedes la vida, proteges nuestros hijos, nuestros hogares. Tú eres quien nos alimenta, tú eres quien nos sostiene, quien dio su vida por nosotros y ofreció su sangre para podernos salvar. A ti, Señor, damos toda la alabanza y la gratitud. Oramos para que el Espíritu Santo esté con nosotros a esta hora. Por favor, guárdanos de todo mal, perdónanos nuestros pecados. Danos, Señor, el valor y la fortaleza para continuar en el camino, a pesar de que el camino es escabroso, a pesar que la puerta es angosta. Pero Señor, de tu mano hemos de seguir porque tú has demostrado a lo largo de nuestra vida que nos amas, que nos proteges, nos cuidas y hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Gracias, Señor, por las pruebas, por las dificultades que vienen a la vida. Gracias porque el zarandeo, Señor, saca a los tibios y a los hipócritas y solamente queda, Señor, el grano, lo que sirve. Padre mío, en esta noche ayúdanos a seguir entendiendo en este asunto, Padre mío, de la ley dominical. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje que vamos a presentar y que muchas personas puedan ser también beneficiadas al recordar, Señor, lo que la profeta Elena White y la palabra de Dios testificaban acerca del cumplimiento de las profecías sobre la ley dominical. Señor mío, muchas gracias por amarnos y cuidarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, para la gloria de Dios, entonces, los estamos saludando a todos nuestros hermanos. Dios los bendiga. Queremos, eh, deseamos fervientemente que nuestros hermanos se encuentren bien, que estén siendo fortalecidos también, ¿sí? Animados y que en este proceso de nuestro camino al cielo, nuestros hermanos puedan de la mano del Señor poder continuar, ¿no? Poder continuar en este proceso. Hermanos, hoy hemos titulado el estudio de esta noche, lo hemos titulado así, ¿no? Como aparece. Cuando el celo y la potencia del pueblo de Dios enfurece a los impíos. Esto será siempre así, hermanos. Siempre miraremos lo mismo que cuando nosotros, como pueblo de Dios, nos consagramos y hacemos nuestro deber, ocupamos nuestro lugar y somos celosos y recibimos el poder de Dios para predicar, para enfrentar la apostasía, para luchar, para contender por la fe. Esto siempre va a enfurecer a los impíos. Nosotros recordamos, por ejemplo, a Esteban,
cuando dice la Biblia que Esteban, allá en el libro de los Hechos, capítulo 7, capítulo 8, Esteban era un diácono, un hombre sencillo, pero lleno del Espíritu Santo. Y cuando la Biblia pone a Esteban como un hombre eh, con el poder de Dios, que nadie le podía resistir a la doctrina que él enseñaba, cuando les estaba hablando a los apóstatas del momento, estos se enfurecieron, rechinaron los dientes, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo apedrearon y lo mataron. El espíritu de Satanás estaba obrando a través de esas personas que estaban siendo amonestadas, estaban siendo confrontadas, pero que no quisieron reconocer sus errores. Se taparon los oídos, dice la palabra de Dios. Se taparon los oídos, dieron gritos, dieron voces. El diablo habló a través de ellos y crujieron los dientes y arremetieron contra el siervo, contra Esteban y lo apedrearon. Hermanos, hoy lo que queremos hacer es continuar recordando y analizando un poco lo que venimos como complemento a lo que venimos estudiando, hermanos, como complemento a lo que estamos estudiando sobre las leyes dominicales. Vamos a ver un pasaje en el capítulo 27 del libro El Gran Movimiento Adventista, ¿sí? Donde se confirman unos testimonios de la profeta en cumplimiento a las leyes dominicales de ese tiempo y de nuestro tiempo. Nosotros, solamente por recordarles a las personas en los temas anteriores que hemos estudiado, en los temas más recientes, está este tema que es el retorno de las leyes azules. Cuando la profecía escrita en Mensajes Selectos, volumen 3, página 428, tiene su cumplimiento, donde a la hermana White se le mostró que el mundo entero había sido convertido y puesto en armonía con la ley dominical. También estuvimos estudiando que el decreto del descanso dominical obligatorio en Estados Unidos eh, había salido o ha salido en parte. Por eso se aprobaron las leyes azules que desde 1630, alrededor de esos años, existen en Estados Unidos. Entonces, mis amados hermanos, aquí leyendo en Señales de los Tiempos de mayo 6 de 1897, el párrafo 15 dice, el decreto que imponga la adoración de este día ha de ir a todo el mundo. En un grado limitado ya ha salido. Y está escribiendo ella en 1897. En un grado limitado ya ha salido. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón, al igual que el rey pagano habló a los hebreos cautivos. En base a esto, nosotros queremos hoy, hermanos, también recordar que hemos empezado a analizar la argumentación que el pionero Alonzo Trevier Jones hizo ante la Comisión del Senado allá en Washington, D.C., el 13 de diciembre de 1888. Eso lo hemos empezado a analizar, cómo Dios a través de un solo hombre obró, hermanos. Y A.T. Jones en su momento fiel pudo confrontar, ¿cierto? Confrontar las fuerzas de las tinieblas
y utilizado por Dios impedir, hermanos, que se establezca en 1888 la ley dominical nacional. Obviamente el diablo consiguió su objetivo en parte al aprobar en parte, ¿sí? Al aprobar en parte este decreto de descanso dominical obligatorio en algunos estados, inclusive llegó hasta Australia, ¿sí? Por eso ella escribió, ¿no? El decreto que imponga la adoración de este día ha de ir a todo el mundo, ¿sí? En un grado limitado ya ha salido en varios lugares de Estados Unidos. El poder civil está hablando con la voz de un dragón. Y no solamente de Estados Unidos, en Australia también. Hermanos, vamos a revisar el tema de esta noche del gran movimiento adventista. Me ha parecido bien traer el tema como complemento de lo que venimos estudiando. Y en este libro del pionero John Norton Loughborough se va a presentar estos escritos que son muy interesantes. Dice, cuando el celo y la potencia del pueblo de Dios enfurece a los impíos. Esta es una historia que se repetirá muchas veces, se repetirá y se repetirá. Cuando el celo y el poder del pueblo de Dios enfurece a los impíos. Hermanos, allá en este capítulo 27 del Gran Movimiento Adventista, en este libro, leo de ese capítulo, predicción de legislación religiosa. Una predicción es algo que se muestra al profeta en sueños o en visiones. No es una adivinación, sino una predicción del Espíritu Santo para que como Daniel, como Isaías, como Juan, puedan, como Dios conoce el futuro y lo da a revelarlo a sus profetas, ¿cierto? Y esas revelaciones son para nosotros y nuestros hijos. Y nada hace el Señor Jehová sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Lo que a Él le place revelar, los revela. Seguirán habiendo misterios que nosotros no conocemos, pero lo necesario para la salvación y especialmente la profecía y para el pueblo fiel de Dios está revelado. Entonces, a la profeta Elena White se le mostró y por eso se escribe lo que voy a leer. El pionero adventista John Norton Loughborough, así se escribe, hermanos, para los que de pronto por alguna razón quieran saber, ¿sí? John Norton Loughborough, Loughborough, ¿sí? En ese libro, El Gran Movimiento Adventista, que los recomendamos leer la historia, hermanos, para que nadie nos engañe, para que sepamos en qué y en quién hemos creído. Él escribe así, predicción de legislación religiosa. Ya dijimos que es predicción, que no es adivinación, sino que Dios muestra al profeta lo que va a suceder en el futuro. Y legislación religiosa, leyes que tienen que ver con la adoración. 58 años, dice el pionero, han pasado desde, ¿cuánto es 58 años? Desde 1844. Miren, 1844 a 1900 son 50, 1904 son 50 años. Aumentémosle 8 más, entonces nos lleva a 1902. Él en 1902 escribe así, 58 años han pasado desde que quienes dieron el mensaje del tercer ángel dijeron que el tiempo vendría. De acuerdo con la profecía de Apocalipsis 13, cuando el pueblo sería perseguido en los Estados Unidos y en otras partes por guardar los mandamientos de Dios. Hermanos, el pionero John Norton Loughborough está escribiendo y dice que han pasado 58 años desde que, ¿sí? Los que dieron el mensaje del tercer ángel, 1844 en adelante, ¿cierto? Y de acuerdo con la profecía de Apocalipsis 13,
¿cierto? Dijeron estos pioneros de 1844 que empezaron a predicar el mensaje del tercer ángel, dijeron que iba a llegar un tiempo en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿cierto? Cuando el pueblo de Dios, el verdadero remanente fiel, iba a ser perseguido. Recuerden, hermanos, que el que persigue es el diablo, ¿sí? Cada vez que una persona sea perseguida por causa del evangelio, por afrontar la apostasía, por llamarle al pecado por su nombre, por denunciar al anticristo, por enfrentar al ecumenismo, se tiene que saber que las personas que somos perseguidas por esto, pues somos el pueblo de Dios. Y el diablo es el que persigue a los hijos de Dios, ¿cierto? Entonces se escribió, el pastor Lowborough escribe y dice que iba a llegar un tiempo que los pioneros de 1844 dijeron que iba a llegar un tiempo cuando el pueblo de Dios iba a ser perseguido en los Estados Unidos y en otras partes. ¿Y cuál era la razón? Por guardar todos los mandamientos de Dios. Por causa de la ley de Dios íbamos a ser perseguidos. En un libro escrito por la señora White llamado Primeros Escritos, leemos lo siguiente respecto a esta enseñanza. Entonces el pastor va a citar ahora Primeros Escritos y va a citar respecto a la persecución del pueblo de Dios, que íbamos a ser perseguidos, ¿cierto? Por causa de los mandamientos de Dios. Él está viviendo 58 años después de 1844, que es la época donde está escribiendo el libro del Gran Movimiento Adventista. Entonces, va a citar primeros escritos que dice así: dijo el ángel, ya les doy la cita, ¿dónde está la cita de primeros escritos? ¿Sí? ¿Dónde está la cita de primeros escritos? Aquí está. Primeros escritos, página 272 y página 282. De allí va a citar el pionero John Norton Lowborough. Dijo el ángel, esto es lo que escribe la hermana White en primeros escritos. Dijo el ángel, mirad, el ángel le dice a la hermana White, a la profeta, mira lo que te voy a mostrar. Y entonces ella escribe y dice, vi a los impíos o incrédulos. La hermana White los vio. El ángel de Jehová, el mismo Cristo le mostró a la hermana a los impíos o incrédulos. Estaban todos en gran excitación. Ahí estaban en concilio, reunidos, agitados, unos para allá, otros para acá. El diablo los dirigía. ¿Y qué vio la hermana Juan? Que los impíos o los incrédulos estaban en gran excitación, estaban excitados los ánimos, estaban unos gritando, otros enfurecidos, otros. ¿Qué pasó? El celo y la potencia del pueblo de Dios los había enfurecido. Dios le mostró, hermanos, el Señor le mostró a la profeta que el celo y la potencia, el poder recibido por el Espíritu Santo eh, en el pueblo de Dios había enfurecido a los impíos, a los incrédulos. Todos los que se enfurecen contra los hijos de Dios se enfurecen, hermanos, porque ven en los hijos de Dios el celo y el poder de Dios. Por doquiera dominaba la confusión, Babilonia. Vi que se tomaban medidas contra la hueste, contra el pueblo de Dios, que tenían la luz y el poder de Dios. El diablo siempre va a perseguirnos a los verdaderos hijos de Dios. Él no va a perseguir a los impíos. De manera que cuando tú seas perseguido o sufras afrenta, gloríate en eso, porque eso muestra
de que eres el pueblo de Dios. ¿Sí? Dijeron los fieles portaestandartes, los fieles portaantorchas, eh, dijeron, atormentadnos, matadnos, más somos, entre más nos matan, más somos. La sangre de los santos es semilla. Vuestra crueldad es prueba de nuestra inocencia. Pero esta hueste, dice el pueblo de Dios, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía firme. Hermanos, cuando los hijos de Dios sabemos en quién hemos creído, no importa la tempestad, no importan las pruebas, la persecución, la afrenta, nosotros nos mantenemos firme como hueste de Dios, aprobada de Dios y confiada en Él. Sabemos que Él es el que pelea la batalla, Él es el que nos defiende, Él es el que va delante de nosotros. La victoria está ganada. Los impíos e incrédulos serán destruidos. Un día, todos estos que se oponen al pueblo de Dios van a resucitar en la resurrección de los impíos, la resurrección especial de los impíos. Los más acérrimos enemigos del pueblo de Dios van a resucitar allí con los que lo traspasaron para ser destruidos también, ¿sí? Morirán 3 veces, ¿sí? Algunos hermanos que están vivos ahora y que son nuestros enemigos más acérrimos, se van a morir quizás de muerte natural la primera vez. Cuando sea la resurrección especial van a resucitar para ver venir al Señor y ser destruidos segunda vez. Y al final de los 1000 años, con la resurrección de todos los impíos, volverán a vivir para ser destruidos eternamente. Morirán 3 veces por impíos, por incrédulos. Entonces, luego vi a sus filas perplejas, ¿sí? Vio las filas del pueblo de Dios perplejas. Claro, hermanos, porque estas cosas nos agobian, ¿cierto? Nos entristecen a veces, tratan como de desestabilizarnos. Las oí clamar a Dios con fervor. Oh, hermanos, este es el tiempo de clamar a Dios, de buscar refugio en Dios. Por eso, para la gloria de Dios, hemos programado una vigilia para va a iniciar desde el viernes a la puesta del sol, o sea que la vamos a tener durante la noche, ¿cierto? De la recepción de Santo Sábado en adelante. Es el momento de refugiarnos en Dios mientras pasa la tempestad, buscar fortaleza en Él, ¿sí? En tiempos de tempestad, en tiempos de crisis que se avecina, hermanos, es el momento de refugiarnos en Dios. El Señor Jesús, siempre que iba a afrontar una dificultad, una tentación, la agonía del Getsemaní, pasaba la noche orando, hermanos, y por eso recibía fortaleza y poder. Ni de día ni de noche dejaban de orar. Ahí está el secreto, hermanos. No, no descuidemos la oración. O ha llegado el tiempo, hermanos, de orar sin cesar, ¿sí? Ni de día ni de noche dejar de orar, ¿cierto? Para que el Señor nos sostenga, hermanos. Clamar con fervor. Ellos decían, hágase, Señor, tu voluntad. Quizás, como el Señor Jesús, estaremos diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino hágase, Señor, tu voluntad. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos, y cuando vienen dificultades, démosle gloria a Dios. Porque si nos llegan este tipo de dificultades es porque el Señor nos tiene por dignos de participar de sus sufrimientos. Y Él ha visto que la fe que nos ha dado y que hemos desarrollado por la justicia de Cristo es capaz de soportar esto. Entonces, si el Señor nos permite esto es porque Él ve
que sí somos capaces de soportar. De lo contrario, no nos permitiría esas pruebas. Si ha de servir para gloria de tu nombre, da a tu pueblo el medio de escapar. Líbranos de los paganos que nos rodean. Oh, hermanos, esta oración sí que vale la pena repetirla ahora, hermanos. Estamos rodeados de paganos, estamos rodeados de incrédulos, estamos rodeados de impíos, de traidores, de falsos hermanos, de falsos pastores. Ha llegado el tiempo de orar así, hermanos. Líbranos de los impíos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte, pero tu brazo puede salvarnos. Gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Sí? Tu brazo puede salvarnos. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí. Los poderosos consultaban entre sí. Y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos. Hermano Jairo, cuando los impíos se reúnen en un concilio, en un congreso, en sus reuniones, para consultar entre ellos a ver cómo hacerle daño al pueblo de Dios, cómo hacerle daño a los verdaderos hijos de Dios. Satanás, hermanos, y sus ángeles están atareados en torno, alrededor de ellos, dirigiendo su mente y dándoles ideas, cómo hacer para causar daño. ¿Sí? Vi un edicto real, un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba un edicto, una ley impresa, se repartía por todos lugares de la tierra, en el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Se idearon eso, hermanos, que si no se retractaban, que si no volvían para atrás, la gente iba a quedar en libertad para causarles la muerte. Orden, edicto real, hermanos. Iban a dar licencia para matar a los fieles guardadores del sábado. Eso fue lo que se le mostró a la hermana Juárez en visión. Aquí el hermano John Norton hace una referencia en esa época a la persecución que hubo en Estados Unidos, ¿sí? 58 años después de 1844, aproximadamente 1902, él está hablando. ¿Qué dice? Nuestros adversarios han dicho que la persecución nunca puede ocurrir en este país, Estados Unidos, porque la Constitución de los Estados Unidos declara que el Congreso, en su primera enmienda, no hará leyes respecto al establecimiento de la religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella. O sea, los adversarios del pueblo de Dios dicen, no, 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 no va a venir persecución acá porque somos un país libre. La Constitución en su primera y segunda enmienda dice eso, que el Congreso de los Estados Unidos no podrá hacer leyes respecto a la obligación o obligatoriedad al establecimiento de la religión. No puede hacer el Congreso leyes para imponer la religión, pero sí está escrito que así va a ser. Ni prohibirá el libre ejercicio de ella, pero está escrito que la libertad de conciencia y la libertad de cultos va a terminarse. Y además de esto, la cédula de derechos, o sea, la Constitución de los Estados Unidos, de la mayoría de los estados de Estados Unidos, prohíbe la legislación religiosa. Fíjense que en la mayoría de estados o departamentos de Estados Unidos se prohíbe la legislación religiosa, no en todos. Ante estas protestas, nuestro pueblo ha seguido proclamando el mensaje de advertencia y la necesidad de prepararse para afrontar este conflicto. Hermanos, cada vez que el Señor Jesús iba a afrontar un conflicto, Él se preparaba. ¿Sí? Para ir a enfrentar a Satanás al desierto, él ayunó 40 días y 40 noches. Oró, hermanos. Para enfrentar la cruz
ese último día, viernes, él, hermanos, la noche anterior estaba en el huerto del Getsemaní, hermanos, retirado, orando. Invitó a sus discípulos porque él en ese momento quería tener la compañía de ellos, quería sentirse alentado, rodeado, y los invitó a orar con él, ¿sí? Bueno, entonces, prepararse para afrontar este conflicto. ¿Qué más dice? En 1863, este dato es muy importante, hermanos. Lo cita el gran movimiento adventista, el pastor John Norton Lowborough, que fue prácticamente uno de los pioneros que más tiempo vivió, ¿cierto? En 1863 se formó una organización con el propósito de cambiar la constitución de los Estados Unidos y las leyes del país para que pueda ejercerse la imposición de una religión. Hermano, mira, hay muchos que hasta ahora niegan la realidad de que Estados Unidos va a hablar como dragón, pero ya desde 1863, hermanos, se ha formado una organización en Estados Unidos con el propósito de cambiar la constitución, quitar esa primera y segunda enmienda que prohíbe que el Congreso haga leyes para imponer la religión, quitar esa prohibición y cambiar algunas leyes del país para que pueda ejercerse la imposición de una religión. Imponer que Estados Unidos se vuelva un país cristiano para imponer las leyes cristianas de guardar el domingo. 1863. ¿Cuántos años han pasado desde 1863 a esta fecha, hermanos? ¿Cuántos años han pasado desde 1863 a esta fecha? ¿Cuánto tiempo ha progresado esta organización que quiere paso a paso cambiar la constitución para poder imponer la ley dominical? Hermanos, imagínense, desde el 63 a 1900 hay 27 años, hay 63, hay 37 años. Al 2000 hay 137 y más 24 hay 37, 47, 50, 161 años que de progreso, hermanos, de esta organización que en Estados Unidos viene trabajando para cambiar la constitución y poder imponer la religión cristiana del domingo. Estas ideas obtuvieron adherentes tan rápidamente y el principio de obligar a los hombres a hacer lo correcto, especialmente en cuanto a la observancia del domingo, ha ganado tanto terreno que la persecución ya ha comenzado en serio en muchos estados. Oh, hermanos, aquí estamos hablando de los primeros años de 1900 y el pastor John Norton Lowborough está dando testimonio que esa persecución ha empezado, esa persecución por no guardar el domingo ha empezado, ¿sí? Y ha empezado en serio en muchos estados, dice él, incluso en aquellos cuyas leyes dominicales hacen la provisión para los que por motivos de conciencia guardan otro día. Allá prácticamente no hay ley para nadie, allá aplica para todos. No, que nosotros por motivos de conciencia, nada que ver, todos. Varias personas han caído en la cárcel por no guardar el domingo. Lo pueden leer, hermanos, en el Gran Movimiento Adventista, capítulo 27. Él da testimonio de eso. Ante mí, dice el pastor John Norton Lobo, él va a citar de 116 personas en la cárcel, hermano, por no guardar el domingo. Ante mí hay una lista de 116 arrestos de adventistas del séptimo día en Norteamérica desde el año 1878 hasta marzo de 1896. De ellos, 109 fueron convictos.
Muchos de ellos estuvieron presos de 20 a 60 días y como una docena de ellos fueron obligados a trabajar en trabajos forzados con asesinos, ladrones y la peor clase de criminales. Ahí los mezclaban, hermanos. A los que no, a los que para ellos eran violadores del domingo, los mezclaban con los ladrones, con los asesinos y eran llevados a hacer trabajos forzados. En cada caso, las personas que impusieron la sentencia sobre ellos admitieron que los acusados eran los mejores ciudadanos. Bueno, siempre será así, ¿verdad? Pero estaban siendo ahí acusados por supuestamente violar, por no descansar el domingo. Aquí está la cita, hermanos, de Primeros Escritos, página 272 y 282. Por esa época, hermanos, también en 1889, se creó en la iglesia, en la Conferencia General, la Asociación de Libertad Religiosa. ¿De qué se trata esto, hermanos? Miren, el 21 de julio de 1889 se organizó en Battle Creek, Michigan, una asociación llamada Asociación Nacional de Libertad Religiosa. Perdón, no era de la iglesia, era una Asociación Nacional de Libertad Religiosa, el objeto de la cual era oponerse a la legislación religiosa. Entonces, como habían proyectos de ley y se estaba queriendo obligar para la adoración, se crea una organización que se llama Asociación Nacional de Libertad Religiosa. ¿Y para qué se creó esta Asociación de Libertad Religiosa? Para oponerse a las leyes dominicales, a las leyes religiosas obligatorias, para diseminar información a las masas acerca de la verdadera relación de la religión y el gobierno civil y prestar ayuda a quienes son perseguidos por causa de su conciencia. Este modelo lo copió la Conferencia General y creó el Departamento de Libertad Religiosa, pero para hacer ecumenismo, para ayudar a perseguir a los que guardamos el sábado, para apoyar el cambio climático, la Agenda 2030, para unirse en ecumenismo con el espiritismo también, ¿sí? La falsa libertad religiosa de la Asociación General dirigida por este señor Dio. Y esta asociación hizo una gran cantidad de trabajo en la diseminación de publicaciones y en ilustrar a la gente acerca de los deberes y los peligros de los tiempos en nuestra propia nación. Cuando surgió con fines correctos, ¿no? De hecho, hizo mucho por esparcir las notas de advertencia contenidas en el mensaje de Apocalipsis 14, 9 al 12, el mensaje del tercer ángel. Se llamó la Asociación Nacional de Libertad Religiosa, cuando era fiel y sí tenía los objetivos claros. Por esos años, hay unas revistas seculares que no eran adventistas que ayudaron, hermanos, en el proceso. Las persecuciones que estaban entonces rugiendo contra los adventistas del séptimo día fueron publicadas en las columnas editoriales de periódicos tales como el Sun de Nueva York, el World de Nueva York, el Interocean de Chicago y otros. Aparecieron artículos hablando libremente respecto a acciones injustas en contra de ciudadanos de los Estados Unidos por obedecer su propia conciencia y por guardar el día preciso designado por el mandamiento. Revistas seculares escribieron sobre esta injusticia y diseminaron la noticia de que en Estados Unidos se estaba haciendo injusticia con los ciudadanos que querían obedecer a su propia conciencia y por guardar el sábado. Por medio de artículos de esta clase en los diarios, este tema fue llevado ante millones de lectores. Entonces la persecución hizo el trato injusto contra estos hermanos que guardaban el sábado, hizo un bien, porque de esa manera se diseminó el santo sábado y la persecución fue una bendición. A los que aman a Dios
todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, en el transcurso de un mes, la verdad central del mensaje del tercer ángel, la advertencia contra no adorar a la bestia, fue traída a la atención de más personas de las que hubiéramos podido alcanzar en más de 20 años. Fíjense, hermanos, cómo la ira de los hombres, Dios la convierte para su pueblo en una bendición, ¿sí? El Señor interviene y hace que el mensaje, lo que se hubiera demorado en hacer en 20 años, ahora se haga en el transcurso de un mes. Así será en el fin, hermanos, del tiempo. Llamaremos la atención, ¿cierto? Por esto. La ira del hombre se transforma en gloria para Dios. Siempre será así, hermanos. La ira del hombre se transforma en gloria a Dios. ¿Por qué? De este modo se ve que los esfuerzos para detener la obra de Dios y para obtener leyes que apoyarán un día de reposo contrario al estipulado por el cuarto mandamiento han servido para abrir el camino para el avance más rápido de la verdad. Eso fue lo que pasó. Al meditar sobre lo que se ha realizado en unos pocos meses por estos medios, dos pasajes bíblicos vienen con fuerza a la mente. ¿Cuáles son esos dos pasajes bíblicos? Hermanos, los vamos a leer. Segunda de Corintios 13:8. A ver si algún hermano, por favor. No sé si mi hermana Adriana, a quien la saludo y me da mucha alegría que ya esté conectada para la gloria de Dios. Queremos saber entonces que ya está establecida en su nuevo hogar y que ya tenemos la manera de comunicarnos con ella para la gloria de Dios. Vamos a Hermanito, ver, segunda de Corintios, ¿qué? segunda de Corintios ¿Perdón? 13:8. La hermana de Anita va a leer, la hermana Anita va a leer, ¿no? Sí, hermanito, bueno. Entonces, Adelante. dice en la palabra de nuestro Dios, ¿por qué nada podemos contra la verdad, sino por la verdad de Dios? Amén. Muy bien. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Sí? Eso dice, eso dice el texto. ¿Sí? Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Hermanos, contra la verdad no podemos luchar. La verdad, que es Cristo, su ley y su palabra. Contra la verdad el hombre no puede luchar. Nosotros ganamos las victorias por la verdad. Y el otro texto que leímos dice, no sé si mi hermana Diana lo alcanzó a buscar, Salmo 76:10, que dice, ciertamente, ciertamente, la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Oh, hermanos, allí es que cuando el hombre impío, el hombre incrédulo, los enemigos del pueblo de Dios se llenan de ira y crujen los dientes y arremeten contra el pueblo de Dios, todo eso se transforma en gloria para Dios. ¿Sí? Por eso la persecución es buena, hermanos. El zarandeo es bueno, aunque trae dolor, aunque trae desolación, pero todo es para la gloria de Dios. ¿Sí? Aquí hay una predicción, hermanos, en el testimonio número 32 sobre esas leyes dominicales que salieron y que la hermana White dijo que ese decreto que va a ir a todo el mundo ya había salido en parte. Mira lo que dice. En el testimonio número 32, impreso en 1885, antes de 1888, cuando se llevara ese proyecto de ley al Congreso, al Senado de los Estados Unidos, para aprobarse, que no se aprobó totalmente a nivel nacional, pero que en 1897 ya la hermana White dio testimonio que se había aprobado en parte y en algunas partes de Estados Unidos y en Australia el gobierno estaba hablando como dragón, el gobierno civil.
En el testimonio número 32, impreso en 1885, hay una declaración acerca de cómo se promulgarían leyes dominicales en los Estados Unidos. Fíjense, hermanos, la misericordia de Dios y el poder de Dios se le va a mostrar a la hermana Huay. En 1885, la predicción sobre las leyes dominicales. ¿Cómo dice? Dice así: para obtener popularidad y apoyo, los legisladores, los que hacen las leyes, cederán a la demanda de una ley dominical. El pueblo iba a pedir un descanso dominical obligatorio, instigados por la iglesia, sus dirigentes religiosos. El pueblo iba a pedir, y entonces los legisladores, ¿sí? Con el fin de ganar popularidad y apoyo, los legisladores, los que hacen las leyes, iban a ceder a ese pedido de una ley dominical. Por un momento consideraremos cómo ya se ha realizado esto. Esto que acabamos de leer, hermanos, el hermano John Norton está hablando de que ya se cumplió, hermanos. Por un momento consideraremos cómo ya se ha realizado esto. ¿Y qué es lo que ya se ha realizado? ¿Qué es lo que ya se ha cumplido? Esta profecía que se dio en 1885. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Vamos a ver cómo pasó. Legislación para la Feria Mundial. Una ley que prohibía, hermanos, trabajar en domingo para poder asistir a esa feria mundial. Miren lo que dice. En 1892 se hizo una demanda, un pedido al Congreso para prohibir la apertura en domingo de la feria mundial que había de realizarse en Chicago, Illinois. O sea, se iba a realizar una feria mundial, ¿no? Y en 1892 se hizo una demanda al Congreso para que emita una ley que prohíba la apertura en domingo de esa feria que se iba a realizar en Chicago, para que no se haga la feria en domingo. ¿Por qué? Porque el domingo era para ellos santo, sagrado. Y que se prohíba de mayo, que esa feria se iba a hacer entre mayo a octubre de ese año. Esa ley fue aprobada el 19 de julio de 1892, bajo tal presión como se había predicho más arriba. Y recuérdese que esta es la primera vez, esto es un dato histórico, hermanos, ¿sí? 19 de julio de 1892. La primera vez que el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica legislara sobre el asunto del sábado. Recuerden que ahí, cuando ellos hablan del sábado, en inglés es el domingo. Entonces, básicamente, ellos dicen acá que fue en 1892, el 19 de julio, que el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica legisló sobre el asunto de la ley dominical, ¿sí? Prohibiendo, hermanos, que se haga esa feria, o sea, que todo el mundo descanse, ¿cierto? El domingo. Las iglesias enviaron inmensas listas de nombres y peticiones y telegramas, no solo pidiendo al Congreso, sino informando bondadosamente, entre comillas, a los legisladores, diciéndoles esto, que por esto nos prometemos a nosotros mismos y unos a otros que de ahora en adelante rehusaremos votar o apoyar para cualquier cargo o posición de confianza a cualquier miembro del Congreso, ya sea senador o representante, que vote en favor de cualquier ayuda de cualquier clase para la Feria Mundial, excepto en las condiciones indicadas en estas resoluciones. Las condiciones eran que la feria debía ser cerrada los domingos. Entonces la gente
Dice aquí, noten, las iglesias enviaron inmensas listas de nombres, recogieron firmas las iglesias e hicieron cartas pidiendo telegramas para pedir al Congreso, hermanos, ¿sí? Y para informarles a los que hacen las leyes que debido a esto, ellos habían prometido que no iban a votar si ellos no hacían esa ley de descanso obligatorio dominical. Entonces, obviamente ellos cedieron a la influencia de la imposición del descanso dominical obligatorio, como se había escrito en la profecía, ¿sí? Y la condición era que que esa feria debía ser cerrada los domingos, porque recuerden que se iba a hacer durante varios meses. Presentaciones al Congreso en 1892. Como ejemplo de las presentaciones ante el Congreso cuando se aprobó la ley, lean lo siguiente. Dice, quisiera ver una disensión escrita en blanco y negro y propuesta por el Congreso de los Estados Unidos. Escríbanla. ¿Cómo la escribirían? Pónganles palabras si se atreven, defiéndanlas si se atreven. ¿Cuántos que votaren por ella regresarían al Congreso? Ninguno. Espero. Se ponen en peligro ustedes mismos al oponerse a ella. Hermanos, la gente dijo, bueno, pues si ustedes no aprueban la ley de descanso dominical obligatoria en esos meses para la feria que esté cerrada, nosotros no creemos que ninguno de ustedes vaya a regresar al Congreso porque no vamos a votar por ustedes. Cuando se aprobó esa ley, alarde de la iglesia, que aquellos que demandaron y consiguieron la aprobación de esta ley en el Congreso la consideraron una victoria importante en su esquema de legislación religiosa. Es claro por el hecho de que uno de estos ministros destacados, defensores del domingo, en un sermón en Pittsburgh, Pensilvania, justo después del voto dijo, miren lo que dijo la iglesia después de haberse aprobado esa ley, ¿cierto? La cita de que los legisladores iban a ceder a las influencias del pueblo están testimonios para la iglesia, tomo 5, página 426. ¿Qué dijo este pastor? Miren lo que se dijo allá, hermanos, como cumplimiento de la profecía de ese testimonio dado en 1885. La profecía se cumplió, hermanos, como dice aquí, como lo leímos, ¿no es cierto? El 19 de junio de 1892. Miren lo que dice, que la iglesia tiene peso ante grandes cuerpos políticos y gobernantes, se ha demostrado más efectivamente en el reciente asunto de la Feria Mundial, cuando el Senado de los Estados Unidos, el cuerpo más elevado del país, escuchó la voz de la religión. Hermanos, el Senado de los Estados Unidos escuchó la voz de las iglesias, de la religión, y aprobó la ley de subsidio a la Feria Mundial por valor de 5 millones de dólares, con la estipulación instituida por la iglesia de que las puertas de la gran exposición no se abrieran los domingos. Este gran hecho sugiere a las mentes de los cristianos que si esto puede hacerse, dijo este pastor dominical, se podrán hacer muchas otras medidas igualmente necesarias. La iglesia está continuamente ganando poder y su voz será escuchada en el futuro mucho más a menudo que en lo pasado. Tremenda esta cita, hermanos. ¿Cómo se ha cumplido esto, cierto? De este modo vemos cómo el testimonio dado en 1885 se ha cumplido y se está cumpliendo, dice él, el pastor John Norton. Ahora, también se cita en este capítulo un pasaje que da testimonio de la unidad del ecumenismo entre los católicos y protestantes. En esa época ya, hermanos, miren,
Unidad entre católicos y protestantes. En relación con esto, nos referiremos a otra predicción hecha en 1885 también, y que también se encuentra en el testimonio número 32. ¿Qué dice? Lo que vamos a leer. ¿Dónde está escrito esto? Lo que vamos a leer. ¿Dónde está escrito? Aquí está la cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426, 427. Esta predicción está escrita allí. ¿Qué dice? Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir, para agarrar, para tomar la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, el protestantismo, el espiritismo y el poder romano, cuando por la influencia de esta triple unión, nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Hermanos, esta predicción se hizo en 1885, está escrita en el testimonio número 32. ¿Cómo se cumplió, hermanos? Esta unidad, esa predicción que era una muestra de cómo se iban a unir los católicos con los protestantes. Para mostrar cómo la primera parte de la predicción ya se está cumpliendo, dice el hermano John Lowell, solo necesitamos llamar la atención a lo que ocurre a nuestro alrededor. Vemos a los protestantes, tanto ministros como pueblo, cortejando el favor de los católicos. Ay, hermanos, desde esa época ya se miraba a los protestantes, ¿sí? A los protestantes, tanto ministros como pueblo, cortejando, enamorando, eh, cortejando el favor de los católicos, invitándolos a asistir a sus asociaciones, invitándolos. Vengan, reúnanse con nosotros, hermanitos, invitándolos, cortejando el favor de los católicos para recibir beneficios. Recuérdese que difícilmente un vestigio de lo que ahora se ve en esta línea era aparente en 1885. Era impensable que en 1885 se dé esto, pero el Señor le mostró en ese año que sí se iba a dar, cuando se dio el testimonio citado arriba. Para ilustrar cómo los protestantes están buscando la mano y la ayuda de los papistas, cito del diario Star de Kansas City, Missouri, del 18 de marzo de 1896. Miren que la predicción se da en 1885 y el periódico de Kansas City en 1896, 11 años después, cita lo siguiente. Metodistas y el Día de San Patricio. Un discurso presentado en la Casa de Ópera Code, Kansas City, Missouri, el Día de San Patricio, 17 de marzo de 1896, por el doctor Mitchell, pastor de la principal iglesia metodista de Kansas City. El Star habla de una porción del discurso como una pequeña escena dramática. El doctor Mitchell fue estruendosamente aplaudido cuando dijo, ¿qué dijo este pastor metodista? ¿Qué dijo? El fanatismo es hijo de la ignorancia, ¿sí? Somos fanáticos porque no conocemos a nuestros vecinos lo suficientemente bien. Hermanos, todos aquellos que se interesan en conocer a sus vecinos de otra religión, ecuménicos, dicen, el fanatismo es hijo de la ignorancia
somos fanáticos porque no conocemos a nuestros vecinos lo suficientemente bien. Entonces nos vamos a ir a ellos, los vamos a conocer, los vamos a escuchar, vamos a hablar, vamos a ponernos a orar, porque si no, somos fanáticos. Y si somos fanáticos, somos hijos de la ignorancia. El ecumenismo, ¿sí? Se nos ha enseñado, dicen ellos, se nos ha enseñado a nosotros los protestantes a creer cosas inexpresables de los católicos. Oh, ahora los protestantes van a defender a los católicos, ¿cierto? Se ha enseñado a los católicos a creer cosas inexpresables de los protestantes, también lo contrario. Ahora descubrimos nuestros conceptos, ¿sí? Ahora descubrimos nuestros conceptos erróneos el uno del otro cuando nos acercamos lo suficiente como para mirarnos a los ojos y darnos las manos unos a otros. Y si solo nos conociéramos más los unos a los otros, nos amaríamos mejor los unos a los otros. Hermanos, ¿a ustedes les recuerda ese enamoramiento que tuvieron los protestantes con los católicos en esa época? Aquí está hablando un pastor metodista. Este mismo modelo fue el que pasó a la iglesia adventista con los evangélicos en 1940 al 1957. Y este mismo enamoramiento está sucediendo entre adventistas historicistas con los reformistas, con la falsa verdad presente. Está pasando lo mismo. El diablo está allí reunido entre ellos, ¿sí? Por eso se escribe esto. Si solo nos conociéramos más los unos a los otros, nos amaríamos mejor los unos a los otros. Si tú no haces esto, entonces eres falto de amor, eres un tirano, eres un déspota, eres un hombre que saca la espada y le corta la oreja a Malco, eres un fanático. Si tú no haces, no hablas con amor, si tú no rebajas el mensaje. Hemos estado separados y nos hemos criticado. Vergüenza. Recuerden que está hablando un metodista protestante hablando de los católicos. Vergüenza sobre los seguidores del bendito Cristo por estar separados y criticándonos. Entonces ahora los adventistas historicistas, no critiques, no le llames al Papa el representante de Satanás. Hermanos, ¿cómo se le puede llamar entonces al obispo de Roma? Se enojan porque se les llama a los jesuitas servidores, agentes de Roma. ¿Qué nombre más le puede calzar a un jesuita que es capaz, hermanos, de abrir el vientre de una mujer para sacar a su niño protestante y estamparlo contra la pared? ¿Qué más nombre se le puede poner? Y entonces estos historicistas, entre comillas, ahora se rasgan las vestiduras porque se les llama imbéciles a los jesuitas. ¿Qué nombre más les van a decir? ¿Cómo se lo van a adornar con flores? Hermanitos, los vamos a mirar a los ojos, nos vamos a tomar de las manos, les vamos a escribir carticas, los vamos a invitar acá y nosotros vamos a ir allá, vamos a ir a cenar, porque a ustedes también los vamos a ver en el cielo. Hemos estado separados y nos hemos criticado. Vergüenza sobre los seguidores del bendito Cristo. Todos los cristianos hemos sido redimidos por la misma preciosa sangre. El ecumenismo de la sangre se llama esto. Cristo murió por todos, todos somos hijos de Dios. Todos los cristianos hemos sido redimidos por la misma preciosa sangre. Somos sostenidos por la misma gracia divina y esperamos alcanzar el mismo cielo. Todos vamos para el mismo cielo, dicen ellos. Hermanos, sería mejor que nos conociéramos antes aquí abajo. Si nos vamos a ir para el cielo juntos, conozcámonos aquí. Bueno, el periódico sigue diciendo, el doctor Mitchell, el metodista, entonces se volvió hacia el padre Dalton
un sacerdote católico, en un drama, ¿no? ¿Sí? El periódico está narrando un drama, lo que vio allá. Entonces, Mitchell, el metodista, se volvió ante el sacerdote católico que estaba sentado detrás de él y extendiéndole la mano dijo, aquí, hermano Dalton, está mi mano. Lo mismo pasó en 1957, cuando a los poquitos años, hermanos, eh, estos señores evangélicos hicieron lo mismo. Aquí está nuestra mano. Hoy en día se andan estrechando las manitos entre los historicistas y los falsos verdad presente. Y no se sueltan de la mano, se quedan cogiditos de la mano. ¿Sí? Bueno, el padre Dalton se puso de pie y le dio la mano extendida y mientras el doctor Mitchell la sacudía le dijo, sería terriblemente vergonzoso si, después de haber vivido tanto tiempo aquí en la tierra, en la misma ciudad sobre la tierra, que un ángel nos tuviera que presentar allá en el cielo. Estos no van a ir para el cielo, hermanos. Estos van a ser destruidos porque son impíos, porque se oponen a la ley de Dios. Conozcámonos aquí sobre la tierra. La audiencia aplaudió y después el padre Dalton se sentó y el doctor Mitchell continuó su discurso. Esto no ha dejado de suceder. Se dio acá en 1890 y, como dice aquí la cita, hermanos, 17 de marzo de 1896, se dio en 1957 y se sigue dando hasta ahora el año 2024. Y de eso sí que somos testigos, hermanos. Bueno, ya para ir terminando, hermanos, dice aquí, algo grande y decisivo. Citamos de otra comunicación fechada en Melbourne, Australia, el 18 de febrero de 1892. Todo el cielo me fue representado como vigilando los eventos que se desarrollan. Una crisis ha de ser revelada en la grande y prolongada controversia en el gobierno de Dios sobre la tierra. Algo grande y decisivo está por suceder y eso más bien pronto, escribió. La nación cristiana del juez Brewer. 11 días después que se escribió lo que acabo de leer, que este documento fuera escrito y antes de llegar a los Estados Unidos ocurrió un evento que tanto protestantes como católicos mencionan como decisivo para el destino de la nación. Algo grande y decisivo está por ocurrir, dijo la hermana White. Y 11 días después, ¿qué sucedió? Me refiero a la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos sobre que esta es una nación cristiana, resuelta el 29 de febrero por el juez principal Brewer. Hermanos, la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos sobre que Estados Unidos es una nación cristiana. Y si es una nación cristiana, pues debe imponer leyes cristianas dominicales. Como ya se mostró, el 19 de julio del mismo año se aprobó la ley de cierre en domingo para la Feria Mundial. Los ministros que rogaron tan fuertemente para que se aprobase, hicieron pedidos serios sobre la base dado que la Suprema Corte había declarado que esta era una nación cristiana, era lógico asumir que el día cristiano de reposo debía ser protegido de profanación, el domingo. Así razonaba el Partido de la Reforma Nacional. Debido a que esta es una nación cristiana, debería reconocer a Dios y sus leyes como la base del gobierno. En efecto, algo importante y decisivo había ocurrido en esta controversia por el cierre de los comercios en domingo y eso iba a suceder más bien pronto. Bueno, hermanos, por esta noche hemos avanzado, hemos confirmado en esta noche, hermanos, sí, hemos confirmado que definitivamente, hermanos, lo que está escrito y en este, en este libro, El Gran Movimiento Adventista,
podemos leer todo este fundamento que nos recuerda, hermanos, nos recuerda que cuando el celo y la potencia del pueblo de Dios se manifiesta, hermanos, cuando somos celosos, recibimos el poder de Dios para enfrentar la apostasía, para enseñar la verdad pura, para desprestigiar el error, ¿sí? Dar a conocer el error, exaltar la verdad. Obviamente el diablo se enfurece, hermanos. El diablo, dice Mateo 12:2, Apocalipsis 12:12, ha salido con grande ira a través de sus secuaces, los demonios en persona que tienen esta tierra. Ha salido con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Hermanos, nosotros nos hemos de ocupar en el puesto del deber al que Dios nos ha llamado. No nos vamos a entretener ni a distraer con otras cosas. Estamos alzando la voz para advertir sobre la marca de la bestia. Estamos alzando la voz, hermanos, para predicar el mensaje del tercer ángel. Nos estamos preparando para recibir la lluvia tardía, que dará el poder, hermanos, el poder para predicar la advertencia final de Dios, el último mensaje que será dado al mundo, la última amonestación. Hermanos, nosotros, celosos de la verdad, ¿sí? No ecuménicos, que no cedemos a los ofrecimientos del diablo, ni a ninguna conveniencia. Obviamente, hermanos, con ese celo y el poder de Dios en nuestras vidas, lo más seguro es que vamos a despertar oposición, hermanos. Vamos a despertar oposición. No sé si me regalan unos 5 minuticos más. Aquí tengo el conflicto de los siglos. Y leo de la página 48 del capítulo La fe de los mártires. Dice así, hermanos, mire, los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que, mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad, secretamente, a las espaldas de los hermanos. Mientras dice, los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que, mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Secretamente es calladito, a las espaldas, sin que nadie se dé cuenta. Y cita a Ananías y Zafira como ejemplo de eso. ¿Sí? Pero, hermanos, dice, el Espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores. ¿A cuáles engañadores se está refiriendo? A aquellos miembros de la iglesia que, mientras profesan tener piedad, dan secretamente cabida a la iniquidad. ¿Sí? Y el Espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores, y el juicio de Dios libró a la iglesia de aquella inmunda mancha que empañaba su pureza. Una mancha inmunda. A través de estos engañadores, estos miembros de iglesia que mientras profesan tener piedad, dan secretamente cabida a la iniquidad. Son una inmunda mancha que empaña la pureza de la iglesia, dice el conflicto de los siglos. Esta señal evidente del discernimiento del Espíritu de Cristo en los asuntos de la iglesia llenó de terror a los hipócritas y a los obradores de maldad. No podían estos seguir unidos a los que eran en hábitos y en disposición fieles representantes de Cristo. Y cuando las pruebas y la persecución vinieron sobre estos, solo los que estaban resueltos a abandonarlo todo por amor a la verdad, quisieron ser discípulos de Cristo. Muchos fueron zarandeados. De modo que mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura, pero al cesar aquella, se adhirieron a esta
conversos menos sinceros y consagrados, y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás. Pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberla entre los adherentes del uno y los del otro. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos, que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Entonces hay que separarse de esos cristianos que se han convertido a medias, porque si no, hermanos, ¿sí? Vamos a entrar por una senda que nos va a apartar más y más de la verdad. Bueno, Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Estos mismos que estuvieron una vez con nosotros ahora son los que nos persiguen. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Bueno, hermanos, tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Está claro, hermanos. ¿Sí? No, voy a repetir esa última frase. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Bueno, hermanos, eso es común, el ecumenismo. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Cuando el celo y la potencia del pueblo de Dios enfurece a los impíos. Hermanos, vamos a orar para darle gloria a Dios y para permitirle, hermanos, que nosotros podamos seguir adelante. Si han de seguir las diferencias y aún la guerra, pues que sigan, pero nosotros no vamos a comprometer la fe, la pureza doctrinal, ni nos vamos a unir en ecumenismo. Hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida que nos da, por cuidarnos y protegernos, por alentarnos, sostenernos y por habernos advertido, Señor, contra estos engaños fatales del ecumenismo.
Nosotros sabemos, Señor, que somos objeto de la ira del dragón, de la ira del diablo, que sabe que le queda poco tiempo. Él nos quiere distraer con 100,000 cosas. Ha levantado entre nosotros a los peores enemigos, aquellos que una vez estuvieron con nosotros defendiendo la verdad. Ahora saben cómo combatir esa verdad. Señor mío, aquí estamos delante de usted, suplicando el perdón de nuestros pecados, suplicándole, Señor, que nos mantenga ese celo, ese amor por la verdad, para que ese celo, unido al poder del Espíritu Santo, Señor, enfurezca, ¿sí? Enfurezca a los malvados, a los impíos, para que ellos, a través de su crueldad, den muestra de nuestra inocencia, de la inocencia del pueblo de Dios. Que la sangre de los cristianos siga siendo semilla y que, Señor, más somos, seamos más, entre más nos persigan. Nosotros sabemos que las profecías que están escritas acerca de la ley dominical se empezaron a cumplir desde allá, desde antes de 1888. Hemos seguido el hilo del avance de las leyes dominicales. Sabemos que estamos en tiempos peligrosos, que muchos están apostatando de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero tú tienes un remanente fiel, tú tienes hijos fieles, hermanos sencillos, no eruditos, no pastores, no haciendo alarde de ser los grandes pioneros. Tú nos tienes, Señor, como humildes siervos tuyos, alzando la voz y dándole un sonido certero a la trompeta. Sosténnos, Señor. Nos hemos de refugiar nos hemos de esconder en tu mano, en la palma de tu mano, donde nos llevas impregnados. Padre mío, por favor, bendice a mis hermanos fieles, a los que permanecen con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender el momento que estamos viviendo. Padre mío, te ruego una bendición para que este viernes, a la puesta del sol, podamos entrar en vigilia, Señor. Los hermanos puedan presentar sus temas alusivos a la tormenta, a la preparación para la tormenta. Que nuestros hermanos y este servidor podamos orar fervientemente, refugiarnos en ti, Señor, ante esta hora de prueba donde Satanás nos ha pedido para ser zarandeados, pero que gracias a Cristo que Él ha orado, ha intercedido por nosotros para que la fe que Él nos ha dado no nos falte. Señor, gracias por los hermanos fieles, por los que llegan a esta hora a cumplir una labor, Señor, a ocupar el puesto del deber al que tú los has llamado. Gracias por los hermanos que han permanecido leales. Gracias, Señor. Allá al pie del Sinaí, cuando se presentó la apostasía, hubieron algunos que, a pesar de que cometieron pecado, se arrepintieron y no fueron destruidos. Pero también hubieron personas que se mantuvieron fieles y leales. A esos fieles y leales, tú les diste un premio, Señor. Tú les diste el privilegio a esa tribu de Leví de ejercer el sacerdocio. Gracias, Señor, porque tú siempre recompensas a los fieles y leales, así como recompensaste a Daniel y sus compañeros cuando propusieron en su corazón ser fieles y leales. En las pequeñas cosas, Señor, ayúdanos a ser fieles y leales, a perseverar y a seguir este camino, a ocupar nuestro deber al cual tú nos has llamado. Otros están llegando, Señor. Los obreros de la 11ª hora están llegando. Otros van a venir a ocupar nuestro lugar cuando tú nos llames a deponer nuestra armadura.
Pero mientras tanto, danos la fuerza, danos el amor por la verdad, el celo por la verdad, el valor y la templanza para seguir confrontando y seguir adelante, Señor. No importa lo que pase a nuestro alrededor. Tener nuestra mirada fija en Cristo, el autor y consumador de la fe. Oramos, Señor, para que nos des un buen descanso en esta noche. Que bendigas a nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos escuchan por los canales. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, para la gloria de Dios, no sé si mis hermanos quizás querían, no sé, me disculpan que de pronto hay algún aporte que hacer, alguna pregunta que realizar, amados hermanos, antes de cerrar el programa, por favor, háganla si la hay, ¿verdad? Adelante, mis hermanos. Sí, mi hermano Carlos. Adelante, mi hermano Jairo, el Señor lo bendiga. Sí, el tema está muy acorde a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, las cosas que el Señor ha dejado escritas para gloria y honra de Dios. Gracias, hermano, por el tema. Así, hermano Jairo. Bueno, queríamos darle continuidad al asunto de las leyes dominicales, pero eso es lo importante y lo bonito de la palabra de Dios cuando uno la lee como está escrita, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros pedimos la dirección del Espíritu Santo, ¿cómo podemos hacer estas aplicaciones? Y el Señor nos va dirigiendo y nos va advirtiendo. Para la gloria de Dios, hermanos, la seguridad que tenemos es que el Señor, cuando somos perseguidos, tenemos que saber que es el diablo el que persigue. No es Cristo el que persigue, ¿no? Y si el diablo es el que persigue al remanente, el que hace la guerra al remanente, pues a los que están en el remanente, a los que estamos en el remanente, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, pues somos los santos del Altísimo. Los demás nos pueden llamar como nos llamen, disidentes, nos pueden llamar como ellos quieran llamarnos, pero para la gloria de Dios somos su linaje escogido, su real sacerdocio, su nación santa. Y el Señor nos va a llevar, el Señor no nos va a dejar a mitad de camino. Él nos ha prometido hacernos victoriosos, hermanos. Y bueno, con la ayuda de Dios hemos de seguir adelante, perseverando, hermanos, y preparándonos para la hora de prueba que viene. Tenemos por eso, para la gloria de Dios, hermanos, todos están invitados a la vigilia este viernes a la puesta del sol, ya para recibir Santo Sábado, a preparar sus temas, sus testimonios, sus oraciones. No sabemos hasta qué horas vamos a estar, pero ya hay algunos hermanos invitados con temas, ya me han confirmado algunos. Va a estar nuestro hermano David, David de Brasil, la esposa. Estarán otros hermanos y yo espero que mis hermanos que están aquí puedan participar con algún tema, no importa el tiempo, puedan participar con las oraciones y bueno, con la ayuda de Dios, todos invitados. Dios los bendiga, hermanos. Hemos de cantar un himno para la honra y gloria de Dios y bueno, queremos que sea así, ¿verdad? Eh, que podamos nosotros en esta noche poder mirar a ver cómo terminamos este momento.